Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Y para hoy, viernes 25 del mes de agosto del año 2023, continuamos con el eslogan Aprendiendo a través del libro de Tito. Nos encontramos en la 8ª semana, mis amados hermanos, y queriendo llevar a cabo este tema principal del día de hoy, que lleva como nombre celoso de buenas obras. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico el libro de Tito, capítulo 3, versículo del 12 al versículo 15, mis amados hermanos. Los consejos finales, un interés absorbente en el bienestar de la iglesia. Artemas o Tíquico sucederá a Tito en Creta, de modo que pueda unirse a Pablo en la gran batalla. En la gran batalla histórica de Actium, y en qué ciudad Paul se dispone a pasar el invierno, convoca a Tito a su lado para que lo ayude en el trabajo o para que le dé instrucciones sobre cómo extender las operaciones misionales y abrir nuevos caminos. Zenas y Apolos deben recibir todos los medios necesarios para su viaje y las exigencias de su trabajo. Pablo se olvida de sí mismo en su devoción absorbente por la obra de Dios. La causa de Cristo debe ser suprema y todo lo demás subsidiario y útil para su apoyo y difusión, mis amados hermanos. Se enfatiza la necesidad de mantener buenas obras. La benevolencia activa es fruto de la gracia. Así, temprano en la historia de la Iglesia, se descubre y se hace cumplir con la verdadera religión. Es intensamente práctica y se recomienda a sí misma por la vida y conducta que produce. Las necesidades de la Iglesia y del mundo brindan oportunidades incesantes para hacer el bien. El saludo cristiano es especial y personal. Todos los que están conmigo te saludan, y es general e incluyente. Los que nos aman en la fe, y en ambos casos es genuino y sincero. Los mejores deseos cristianos se resumen en la bendición de la gracia para todos. La gracia sea con todos vosotros. Primero, el mejor obrero cristiano es el más feliz. Segundo, el cristiano es un sistema de benevolencia activa. Tercero, el ministro cristiano encuentra entre su pueblo temas constantes de oración. Vemos las preocupaciones personales de un buen hombre. Primero, selección personal de agentes. Segundo, deseo personal de compañerismo. Tercero, consideración personal por los amigos ausentes. Cuarto, solicitud personal por la prosperidad espiritual de los demás. Un saludo de clausura. Primero, indica la fuerza de la amistad cristiana. Segundo, está coronado por una bendición solemne, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para continuar le damos la gloria, le damos el honor a nuestro Señor Jesucristo por habernos permitido realizar este audio en el día de hoy, mis amados hermanos, y poder continuar con este maravilloso tema, mis amados hermanos.
Un pueblo celoso de buenas obras. Mis amados hermanos, tenemos una pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué rasgo o características deberían distinguir al pueblo de Dios? Mis amados hermanos, uno de los pasajes que dan respuesta a esa pregunta es Tito, capítulo 2, del versículo 11 al versículo 14. En particular, mis amados hermanos, el versículo 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mis amados hermanos, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, antes que nada, consideremos la palabra celoso. Según el significado que tiene en este contexto, algunos sinónimos comunes para este término son entusiasta, apasionado y fervoroso. Otras palabras que me vienen a la mente son determinado y comprometido y concentrado. En este pasaje significa que los cristianos están ansiosos por bendecir a los demás mediante el Evangelio, mis amados hermanos. El cristiano realiza buenas obras en respuestas a la obra de Cristo en la cruz, que lo liberó del pecado y de Satanás. Actúa por el poder de la gracia, motivado por el amor a los demás y por la gloria de Dios. Jesús llamó estas obras frutos de arrepentimiento. Charles Wesley resumió con las siguientes palabras el mandato que él dio a los cristianos de que hicieran en bien. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, y por tanto tiempo como puedas. Amén, mis amados hermanos. Sin embargo, el llamado a hacer el bien no es tan solo una doctrina aislada que se expresa en Tito, sino un mandato que hallamos a lo largo de toda la Biblia. Veamos, por ejemplo, 3 citas del Nuevo Testamento. Dice así, mis amados hermanos: nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, mis amados hermanos, produciendo los frutos de toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios, mis amados hermanos. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hechos capítulo 10, versículo 24. Pasando al Antiguo Testamento, mis amados hermanos, consideremos el testimonio de Job. Él hizo buenas obras a favor de los necesitados. Para los huérfanos fui un padre y protegí a las viudas como a mi propia madre. Job capítulo 31, versículo 18. No hizo abuso de poder que tenía sobre sus siervos. Y sobre el huérfano, él dio testimonio de que realizaba sus actividades financieras con integridad y generosidad, mis amados hermanos. Nehemías viajó a Israel, organizó la obra de restauración y proveyó al pueblo un liderazgo. Intervino a favor del pobre y los que eran esclavos de sus deudas. Nehemías capítulo 5, versículo 1, versículo 8. Donó alimento a sus trabajadores. Nehemías capítulo 5, versículo 18. Y no exigió su propio pago. Restituyó la lectura de la ley. Nehemías 8, 1, 2. Y el servicio del templo. Nehemías 12, capítulo 12, versículo 44, versículo 45. Así como la provisión económica para los sacerdotes. Nehemías capítulo 13, versículo 10, versículo 13. Mis amados hermanos, volviendo al Nuevo Testamento, pensemos en el buen samaritano y la iglesia primitiva. Cuando Jesús explicó qué significaba el mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Dijo que el corazón del samaritano estaba lleno de bondad, ya que se compadeció de la víctima. Le dio un tratamiento de emergencia, le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada, y cuidó de él, y pagó por su tiempo de recuperación en la posada. Mis amados hermanos, los judíos le contaron a Jesús sobre un centurión temeroso de Dios, diciendo: ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Lucas capítulo 7, versículo 5. Lucas dio testimonio de que Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Hechos capítulo 9, versículo 36. La iglesia primitiva cuidaba a las viudas. Hechos capítulo 6, versículo 1, versículo 3. Mostraba hospitalidad. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9. Y visitaba a los presos. Hechos capítulo 13, versículo 3. Las mujeres piadosas eran conocidas por haber lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos y practicado toda obra. Primera de Tito capítulo 5, versículo 10. La iglesia de Filipos envió ayuda económica una y otra vez a Pablo, en especial cuando estuvo en prisión. Filipenses capítulo 4, versículo 14, versículo 18. También encontramos muchos hermosos ejemplos de buenas obras en la historia de la iglesia. La epístola a Dioneto del año 130 después de Cristo declaró acerca de la iglesia primitiva: comparten todas las cosas con los demás, tienen una mesa común para todos y hacen el bien. William
Wilberforce, el político y líder moral inglés, trabajó toda su vida para abolir la esclavitud. Sin embargo, también participó de forma activa en muchas causas valiosas como el cuidado de los sordos, los pobres, los huérfanos y los ancianos. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, como vemos en el tema, nuestro Señor nos pide que hagamos buenas obras a los necesitados, buenas obras a aquellas personas que tienen aflicción. Mis amados hermanos, algunos de nosotros tenemos sueños de parte de Dios de hacer el bien y realizar buenas obras como estas. Ellos querían servir a los demás para la gloria de Dios, el bienestar de la iglesia y el beneficio de la humanidad, y fueron celosos de buenas obras, mis amados hermanos. Si usted comparte estas motivaciones, reciba la exhortación de segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumplan con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que por gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de este tema muy maravilloso que hemos expuesto en el día de hoy. Queremos darle la honra y la gloria solo a Él, porque Él solo es digno de alabanza, de toda bondad, de toda misericordia. Que nos quede muy claro, mis amados hermanos, que debemos hacer el bien, que debemos ser hacedores de buenas obras, mis amados hermanos, como lo vimos en muchos ejemplos. Paz a vos, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Amén y amén. Paz a vos, mis amados.